cambia su situación. Y se cambiaba, ¿sí, hermanos? La Biblia dijo que se edificó en 6 meses la mitad de toda la muralla de Israel. Era una gran bendición, hermanos, como Dios estaba abriendo las puertas por él. Pero, hermanos, también lo que podemos ver es que necesitamos también edificar nuestra vida espiritual, nuestra vida personal con Dios. Y hermanos, yo quiero aprender también. Génesis capítulo 11 y el versículo 27 al versículo 8 de capítulo 12. Es como 10 versículos. Pero hermanos, ¿cómo puede uno iniciar una relación íntima con Dios? Y esta es la pregunta que queremos hacer y responder, hermanos. Uno puede tener una relación con Dios como para iniciar. ¿Cómo puede uno iniciar esta relación? Hermanos, es muy importante que empezamos no solamente a escuchar, pero obedecer. Hermanos, y esa es como muchas veces, 3, 4 veces en la palabra de Dios que hemos visto que Dios estaba diciendo que Abraham fue mi amigo. Eso era un buen amigo al Señor, hermanos, ¿sí? La Biblia dijo que le caminó con Dios y nos vamos a ver, hermanos, cómo le inició. El propósito esta mañana, hermanos, es para dar un entendimiento de cómo podemos tener una relación personal con nuestro Dios. No solamente Dios, pero nuestro Padre. Y dar algunos compromisos para lograr esta relación. Debes ser importante su relación con Dios. Debe ser importante a usted su relación con Dios. Taré, como cabeza de su familia, tomó una decisión de emigrar a Ur desde de los caldeos hacia la tierra de Canaán. Pero como ya está enseñado en la palabra de Dios, es posible que se confundió que se separó por todo lo que estaba en Arán y todo el materialismo y todo. Ya se paró, hermanos. Y también, hermanos, vimos más adelante que se falló el padre de Abraham, Tare. Y nos vemos, hermanos, también que el Señor llamó a un hombre a salir de su tierra, su parentela, por fe, para ir a otro lugar no conocido. Vamos, por favor, levantamos todos a pie y vamos a leer, hermanos, versículo 27 del capítulo 11 hasta el versículo 8 del capítulo 12. No es muy largo, hermanos, pero por favor, la Biblia dijo, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Arán engendró a Lot. Y murió Arán. ¿Puede prenderme? Brother Ben, can you turn me on? I don't think I'm on. Yeah, I'm working on it. Okay. I guess I'll use the pulpit like that. Yeah. For a minute, so you get me on. Bueno. Hello? Technical problems with our technology nowadays. Amen. Okay. Versículo 28. Y murió Arán antes que de su padre Tare en la tierra de su nacimiento en Ur de los caldeos. Y tomaron a Abraham y a Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán.
padre de Milca y de Isca, mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y tomó a Tare, a Abraham, a su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedó ahí. Y fueron los días de Tare 205 años, y murió Tare en Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás ¿qué? Bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquiridas en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y la tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó ahí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Padre, te doy gracias por este día, le doy gracias, Señor, por el privilegio que tenemos, Señor, a estar aquí en su casa adorándole y glorificándole, Señor. Le pido, Señor, en esta mañana que nos enseña no solamente la importancia de iniciar nuestra relación personal, pero, Señor, cómo podemos nosotros crecer en esta relación y mantener esta relación. Le pido, Señor, que abre su palabra a nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Puede sentar, hermanos. Turn on the other one. This one, No, the mic. ya se apagó. Yes. Ya le apagué. Lo siento, hermanos, yo creo que alguien estaba durmiendo o algo. Hermano César estaba roncando. Amén, lo siento, hermanos. Bueno, amén. Hermanos, en este capítulo podemos ver algunas cosas muy importantes. Pues, la primera cosa que podemos ver, hermanos, es que Abraham siguió su papá, obedeció. Sí, hermanos, la Biblia dijo en el versículo 31 que tomó Tare y
Abraham y su hijo y a Lot su nieto y les fueron a Canaán, hermanos, y podemos ver, hermanos, cómo Dios estaba bendiciéndolo porque le obedeció a Dios. ¿Sí, hermanos? Hermanos, muchas veces cuando escuchamos que Jehová estaba hablando con Abraham, en ese tiempo, la manera de comunicar Dios con la gente estaba personal, de palabra, con su boca a sus oídos, hermanos. Es como hermanos. Estaba enseñando a mis niños cómo comunicarse, ¿ok? En la comunicación debe ser dos personas, ¿sí, hermanos? Si uno está hablando con ellos mismos en el espejo y viene su esposa, va a pensar, algo pasa. Pero hermanos, así debe ser dos personas, ¿sí, hermanos? Si la hermana Yadira y la hermana Michelle están platicando, pues la buena cosa es que hay dos personas en esta conversación. Pero si la hermana Yadira está hablando palabras que nunca ha escuchado Michelle, pues habrá un tiempo de no entender, ¿sí, hermanos? Y si la hermana Yadira está hablando, pero la hermana Michelle está solamente pensando, pues, en su liga de natación, no sé si todavía está, pero está pensando en estas cosas. La conversación está perdida, ya, pues solamente hay palabras en el viento, ¿sí? ¿Me entiende? Sí, amén. Así, cuando uno está hablando, uno debe estar hablando y el otro debe estar escuchando, pero no solamente escuchando que salen palabras de su boca, pero con entendimiento está presente, ¿me entiende? Muchas veces mi hija empezó a jugar conmigo de algunas cosas. Cuando estoy hablando, me dijo, pues, papi, ¿tienes cáncer? ¿Cómo? No me dijo ni una gota de esta palabra en mi boca. ¿Qué pasó? Así, ella estaba jugando, pero ahorita está un problema pues está fallando en la comunicación. ¿Sí, hermanos? Pues en esta historia hay dos personas también. Pues hay algunos, como 10 personas. Taré, el padre, sus 3 niños, sus 3 nueras y Lot. ¿Sí, hermanos? La Biblia dijo que pues Arán falló. El hijo Arán no puede confundir Arán con Arán, el hijo Arán. La ciudad fue una ciudad muy rico de muchos placeres en este tiempo, y pues es posible por su tristeza no quiso estar en Ur, así les fueron a la ciudad de Arán para un destrayo o algo así, ¿me entiende? Así, hermanos, yo no sé si alguna vez Taré estaba comunicado con el Señor, pero la Biblia dijo que Abraham y Jehová estaba comunicando como había un Señor, el Señor hablando y Abraham escuchando. Pues la Biblia dijo que yo te llamo a ir a un lugar donde yo le muestro. No le dijo nada más. ¿Sí, hermanos? Te vas a llevar a un lugar donde te voy a llamar, yo le voy a decir. Hermanos, yo no sé cuántas veces se pasa en nuestras mentes. Señor, yo recuerdo cuando yo tuve 15 años, el Señor me llamó a ir a México
Y yo quise ir al momento que me llamó. Pero si alguna vez el Señor me dijo que casi 30 más años adelante estará en El Paso, Texas, me voy a reír. Me voy a decir, no creo, Señor, que voy a estar en El Paso. Nunca quise estar en el desierto. Nunca. Yo estaba pensando que el misionero en las playas, predicando cerca de las olas, ¿entiendes? No, así, hermanos, es un chiste. Pero me gustaba predicar, me gustaba español, me gustaba todo, pues. Y la Biblia dijo que en la vida de Abraham, no le dijo que te vas a enviar a México. No le dijo nada así. Le dijo, yo te voy a enviar de todo lo que tiene con Mola, de su parentela, de toda su familia, sus amigos, de todos, a un lugar donde yo te voy a mostrar. ¿Sabe qué lo hizo? ¿Cómo inició, hermanos? Y esa es por qué le hizo la pregunta. ¿Cómo podemos nosotros iniciar nuestra relación con Dios? La primera cosa que hizo Abraham. Ok. ¿No le hizo pregunta? No le dijo, ok, Señor, nos vamos a su oficina para platicar sobre nada. Le empaqueó a todas sus cosas y llevó todas sus familias, su nieto, o lo siento, no su nieto, a su primo, o lo siento, sobrino. Era un rebelde, hermano. Muy rebelde fue Lot, hermanos. Y ya nos vimos también en marzo cómo fue Lot. Estaba en peligro. Dios le movió por parte de Abraham, su tío. Hermanos, ¿cómo podemos nosotros tener una relación con Dios así? Que Dios al momento nos va a responder. No fue bien, hermanos, como le respondió, pero Dios protegió a Lot por parte de Abraham. Por cómo le obedeció. Como la Biblia dijo que Él es el Padre de nuestra fe. De nuestra fe, hermanos. Abraham es el Padre de nuestra fe. ¿Y cómo, hermanos, puede ser que este hombre es el Padre de nuestra fe? Por solamente obedecer. Sin preguntar. Mire, hermanos, la Biblia dijo, Abraham, salte de su casa, salte de su parentela a la tierra que te mostraré. Y lo hizo. Mire, hermanos, en el versículo 4. Y se fue Abraham. Podemos aprender, hermanos, de ahorita que podemos aprender, hermanos, que Dios va a bendecirnos cuando decidimos a obedecer a nuestras autoridades. Pero, hermano, ¿cómo puede salir este pensamiento de este capítulo? La Biblia dijo en el versículo 31, y tomó tarea a Abraham. Abraham tuvo años, hermanos. La Biblia dijo que en el último parte del capítulo que tuvo 75 años. No fue bajo de la autoridad de su papá, pero porque su papá estaba la autoridad en su casa, le obedeció. Dios está enseñando a nosotros que Dios puesto a nosotros autoridades. ¿Alguna vez ha recibido una multa? No levante su mano. No todos levanten su mano. No me siguen levantando su mano. Pero hermanos, mire,
Dios puesto a estas personas. ¿Por qué? Para enseñarnos cómo obedecer. Hacemos lo que hacemos porque Dios está enseñando a nosotros, hermanos. La Biblia dijo, hermanos, que Dios puesto en nosotros estos hombres y unos pastores, hermanos, que para apacentar, hermanos, el grey de Dios. Mira, hermanos, en primera de Pedro, capítulo 5. Está hablando, hermanos, de ancianos. En el versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Un anciano, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios. Hermanos, mire, cuando Dios nos da un pastor, cuando Dios está dando a nosotros alguien por autoridad, hermanos, primeramente su responsabilidad es para apacentar, ser pastor, guiar, ayudar a los hermanos a mejorar. Es su responsabilidad, hermanos. Y por cada uno de nosotros debemos que obedecernos, porque primeramente el pastor estará juzgado por la congregación y usted estará juzgado por cómo trató a su pastor o cómo obedeció a su pastor. Apacentar al grey de Dios. Solamente está haciendo su responsabilidad, hermanos, apacentar. Hermanos, la Biblia está explicando también, hermanos, que podemos nosotros, debemos que entender que cuando el Señor está enseñando a nosotros o enseñando a nosotros por medio de las autoridades, que Él está entrenando a nosotros por nuestra próxima obra. Yo no sé qué sería, hermanos. Recuerda, hermanos, cuando después de la resurrección del Señor Jesús, en Juan capítulo 21, estuvo el Señor Pedro y le dijo al Pedro, el Señor dijo, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Estuvo pescando Pedro, hermanos, era un profesional de pescar. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. Volviendo a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo, Señor, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué está comunicando el Señor Jesús aquí en este capítulo? Que no puedes tú servirme. Tú no. Se negó 3 veces a mí mismo. ¿Le dijo esto, hermanos? No. Le dijo, si tú me amas,
salvos. Personas enseñados. Le dijo, hermanos, no puede servirme antes que se confiese su pecado. No, hermanos, le dijo, apacienta mis ovejas, mis corderos, mis pequeñitos, mis ancianos. Ayuda a mi redil a seguir los pies del Señor Jesucristo. Está entrenando a nosotros, hermanos. Entre la vida personal, entre la vida privada, hermanos, entre la vida pública, hermanos, Dios está enseñando a nosotros. Otra cosa, hermanos, cuando decide tomar otros planes, escuchen la voz de Dios. Puede ver, hermanos, en el capítulo 12, al versículo 1 al versículo 3, hermanos, de Génesis, que Jehová, entre los planes que tuvo Taré por él mismo, Dios tuvo más y mejores planes. Vete de tu tierra y tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Busque, hermanos, espera, hermanos, por la voz que Dios va a dar. Recuerda, hermanos, cuando la voz del clamor de Israel en Éxodo capítulo 3, cuando estaba diciendo, hermanos, que yo escuché el llanto de mi pueblo y te voy a enviar para quitarles de esta esclavitud. La voz de Dios tiene solamente el bien de nosotros en mente. Le dijo, hermanos, en el versículo 8 del capítulo 3 en Éxodo, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Piénselo, hermanos, es un símbolo, hermanos, de que fluye con leche y miel. Una tierra mejor de todo lo que pudieron ver, hermanos, que se fluye con leche y miel. Su voz, hermanos, tiene el bien de nosotros en mente. También, hermanos, la voz tiene con él un deseo de equipar. Hermanos, nosotros no somos salvos solamente para sentar en nuestras bancas. Estamos salvos para servir. La Biblia dijo, hermanos, en Efesios capítulo 2 y el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ya aprendimos, hermanos, esta mañana que nosotros, hermanos, somos hechas nuevas, criaturas nuevas, hermanos. Y la Biblia está explicando a nosotros que nosotros estamos nosotros en un tiempo de preparación para que podamos ser una bendición. Recuerden, hermanos, en Génesis en este mismo capítulo, hermanos, la Biblia dijo que te vas a hacer una bendición. Vas a hacer una bendición. ¿Por qué, hermanos? Porque al momento cuando no entendió de dónde ni de dónde viene esta voz, que le obedeció. Estará una bendición. ¿Por qué, hermanos? Por su fe. Por su fe. Por nuestra fe, obedeciendo al Señor, podemos ser una bendición. Así debemos que prepararnos. Pues al fin de este versículo de
Efesios capítulo 2 y el versículo 10, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura de Dios, hechura creados en Cristo Jesús, para, no de, para buenas obras. Su voz, hermanos, viene con un deseo a mejorar. Quiere equiparnos, hermanos, quiere ser una bendición a nosotros. También, hermanos, quiere mejorarnos. Al fin de capítulo del libro de Corintios, hermanos, en capítulo 15, la Biblia dijo, hermanos, está explicando de las resurrecciones. El primero del Señor Jesús, primer parte del Señor Jesús, y el último de nosotros mismos. Está explicando, hermanos, en un momento, versículo 52, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Amén. Porque se tocará a trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos ¿qué? Transformados, porque es necesario que ese corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces cumplirá la palabra del Señor que está escrito: sórdida es la muerte en victoria. Amén. Pero siguiendo, hermanos, en el versículo 55, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado, la ley. Gracias a Dios, ¿quién se cumplió la ley? Cristo. Amén. Amén. Ya. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, en el versículo 58, así que, hermanos, míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Él vino, hermanos, para mejorar. Su voz viene para mejorar. ¿Cómo podemos nosotros ser diferentes? Obedeciendo. La tercera cosa, hermanos, cuando habla Dios, ríndese a Él. Así, hermanos, ¿cómo es que Abraham fue un amigo de Dios? Primeramente, hermanos, aprendió cómo rendirse a la autoridad pública. También, hermanos, la segunda cosa, cuando decida tomar otros planes, escuche la voz de Dios. La tercera cosa, hermanos, cuando habla Dios, ríndase a Él. Piense, hermanos, que fue fácil por Abraham a dejar un lugar como Harán, donde estaba bien cómoda, hermanos. Yo no sé si tuvo
televisión de flat screen, no sé. No sé si tenía un carro de Honda Fit, no lo sé. Pero sé que fue cómoda. Dijo, hermanos, dijo claramente, hermanos, en el capítulo 12, que tuvo que salir. Dijo, sale de su tierra, de su parentela, de la casa de tu padre. En el versículo 4, hermanos, es cuando hallamos el versículo, la tercer punto. Cuando habla Dios, ríndese a Él. Y cuatro palabras está demostrando Dios. 4 palabras demostrando la razón que Dios dijo que Él es su mejor amigo. Y se fue a Abraham. Puedo decir solamente esto, pero sigue adelante. Dijo, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Harán. Hermanos, debemos que primeramente rendirnos a la dirección de nuestro Señor. ¿Cómo, hermanos? Rendimos nosotros completamente. Está explicando, hermanos, en el último del capítulo 11 de Romanos, hermanos. Está hablando de que nosotros necesitamos, o que de la sabiduría de Dios, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Está hablando, hermanos, en el capítulo 11, versículo 33, de la importancia de las riquezas de la sabiduría de Dios y de la ciencia de Dios, hermanos. En el versículo 1 de capítulo 12 está hablando, hermanos, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén, gloria a Dios. Porque rendimos completamente. Recuerde cuando David dijo que yo fui joven y ahorita viejo y nunca he visto abandonado los hijos de Dios. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Amén. Amén. Ríndese completamente Amén. Amén. a Él, Amén, gloria a Dios. a su dirección, para ser lleno de su sabiduría, de ser lleno de su ciencia y entendimiento, hermanos. Ríndese completamente, ríndese también esperando en Dios. Recuerde, hermanos, cuando el Señor llamó a los 12, le dijo que voy a enviarles 2 en 2 a todas las ciudades, porque en Lucas capítulo 10 y el versículo 2, la Biblia dijo y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Sí, Hermanos, oramos por obreros. Cada día, hermanos, cada día estoy orando por obreros. El Paso necesita obreros. sí, amén. Cuando el Señor, de veras, hermanos, debo decir que cuando el Señor nos llamó al Paso, me sobrevino una, ¿cómo puedo decir? Una desesperación. Como que esta ciudad necesita más que 3 iglesias, 4 iglesias.
no necesita solamente una iglesia, hermanos. Necesitamos más, que brilla, que toca puertas, Sí, amén, amén. que predique, hermanos. Gloria a Dios. Así sea. Hermanos, cada día de resurrección hay una fila, desfila, hermanos, por Diana. No todo el tiempo es algo piadoso. Hermanos, esta es una demostración una vez al año. Hermanos, ¿cuántas veces necesitamos ver la destrucción de nuestra gente? Hermanos, en Los Ángeles nos fuimos para la graduación de la hermana Elizabeth y hermano Aarón. Y nos pasemos por un edificio bien bonito, bien pintado, dedicados a los homosexuales. Hermanos, nuestro país está muriendo. Sí, amén. Es verdad. Homosexualidad no es algo de lo peor, pero hermanos, es una demostración que el hombre está rechazando a Dios. Pensando que yo puedo procurar, pero no puede. Amén, así es. Es solamente destrucción. Hermanos, debemos que primeramente escuchar y rendir a voz de Dios. Ríndese, hermanos. Rendimos, hermanos, a su voz. Espera en Dios. Con agrado, hermanos, rendimos a Dios. Salmo 37, versículo 34. Dijo, hermanos, espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará por heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Hermanos, ríndese con agrado al Señor. Cuarta cosa, hermanos, que quiero ver en el versículo 8 de Génesis capítulo 12. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Así, hermanos, la cuarta cosa que quiero ver esta mañana, hermanos, es esto. Adore a Dios. Amén. Amén. Adore a Dios. Amén. El nombre ahí, H-A-I, con tilde, significa casa de escombro, montón de piedras o ruinas. Es, hermanos, lo que significa el nombre de ahí. Casa de escombro, destrucción. Y Betel, hermanos, probablemente han escuchado. Betel significa casa de Dios. De donde vienen las bendiciones de Dios. Yo quiero hacerle una pregunta. En este lugar, probablemente porque estoy hablando más de este lado, que otros vienen por este lado y no se vienen a este lado, yo no sé. Pero, por ejemplo, voy a cambiar. Este lado sería Betel, ¿ok? Y este lado, ahí. Y en medio se plantó, la Biblia dijo, Abraham, su tienda. La casa de escombro por un lado, la casa de Dios al otro lado. La casa de donde vienen las bendiciones, hermanos. Pero toda destrucción por el otro. ¿Dónde está, hermanos?
Está al lado de destrucción. Está viendo solamente pues lo que yo quiero. Está en la casa de Dios. Hermanos, la casa de Dios es buen lugar también. Pero hermanos, ¿dónde bendijo Abraham? Dios. ¿Dónde estaba Abraham? Él estaba en medio. Estaba buscando por la bendición de Dios, Amén. no del mundo ni de la iglesia de Dios. Amén. ¿Dónde estamos? Adoramos, hermanos, a Dios. No estoy diciendo, hermanos, y debe pensar que no necesitamos ir a la iglesia. Es que no queremos estar allá como hipócritas, viviendo de veras, solamente viviendo en una casa de destrucción y entrando a la Betel. Debemos que estar esperando a Dios. ¿Por qué, hermanos? José un día va a estar en la casa de Dios. Recuerde, le dejó el lugar donde estaba su padre Isaac para ser bendecida, luchando con el ángel. Recuerde, hermanos. Pero para iniciar, está en el lugar donde Dios quiere. Debemos que estar escuchando su voz. Padre, te doy gracias por este día.